Gracias por seguir con nosotros. Diversas organizaciones realizaron un estudio denominado Señales de una crisis en el Triángulo Norte de Centroamérica, que corresponde a Guatemala, El Salvador y Honduras, y refleja cómo la violencia estructural, social y política de los últimos años ha provocado que miles de familias dejen sus hogares y migren hacia el extranjero o se desplacen internamente, interrumpiendo con la ruta de estudio para muchos niños, niñas y adolescentes. Y para conocer un poco más detalles de este estudio, tenemos en estudio a don Mauricio Castillo, quien es director nacional de Educo. Gracias por estar con nosotros, don Mauricio. Un tema realmente que debería de preocupar al Estado, a los estados en estos países donde ustedes realizaron el estudio, a las familias también. En este caso, ustedes realizaron ese estudio en conjunto con otras organizaciones para realizar este estudio, exactamente esas muestras en estos países que estaba mencionando. ¿Cuánto fue la cantidad? Muy buenas tardes, Marín. Gracias al espacio informativo, ¿verdad?, por darnos la oportunidad de poder dar a conocer algunos de los elementos que son base para toda la actuación de Educo a nivel de Centroamérica. Comentarte que el día de hoy es el Día Mundial de la Paz en las escuelas y a la no violencia, y es muy importante destacar que este estudio lo hicimos en el Triángulo Norte con otras organizaciones de la sociedad civil. Principalmente lo lideró nuestra oficina en Educo El Salvador, y donde demuestran algunos indicadores de cómo la violencia estructural, hablamos de una violencia que está marcando la vida de las nuevas generaciones, y es muy importante destacarlo porque el Triángulo Norte tiene una violencia de las maras, violencias de conflictos bélicos como tal, ¿verdad?, que se están desarrollando, y el impacto que está teniendo en la niñez y en la adolescencia en dejar los estudios, pero además de eso, buscar junto a las familias migrar de sus zonas donde habitan para poder sobrevivir, y esto implica un corte totalmente al proceso educativo de los niños, niñas y adolescentes, lo cual implican serias consecuencias en el futuro como sujetos activos de la sociedad. Y generalmente lo que sucede al cortar la parte educativa del niño y la niña es que vienen problemas emocionales, problemas sociales como tal, y como tal vienen a no estructurar esos valores y esa cultura en el cual el niño y la niña puede aportar a la sociedad en el futuro inmediato. ¿Por qué no se incluye a Nicaragua en ese estudio, Mauricio? A ver, hay algunos, digamos, elementos que hay que destacar, como es el tipo de violencia que están sufriendo nuestros hermanos centroamericanos, ¿no? Es otro tipo de violencia, y en el cual está marcando la migración de la niñez, está marcando la migración de muchos núcleos familiares por sobrevivir, ¿verdad? Nicaragua no fue incluido en ese estudio porque no tenemos esos elementos de violencia como están en El Salvador, y está dirigido a poder tener las bases en el cómo Educo, como una organización global que trabaja por la niñez, ¿verdad?, podemos actuar en esas sociedades. Por eso no se halla, y no quiere decir que nuestra sociedad no tiene otros tipos de problemas que están acaeciendo y que están afectando a la niñez y adolescencia, y es por ello de que nosotros debemos de seguir trabajando en cómo erradicar completamente el flagelo de la violencia hacia la niñez y la adolescencia en todos los entornos. ¿Hay un índice exacto de cuánto es la deserción escolar en estos países? En este momento el estudio ha implicado que el desplazamiento de los niños, niñas, es un poco más del 70% de las familias que están siendo afectadas directamente. No tenemos, digamos, no te puedo decir yo ahorita una cifra exacta, pero sí te puedo decir que se ha llegado a las conclusiones que todo lo que es todo el elemento de violencia que vive la niñez en estos países, pues está afectando
totalmente su formación y su construcción como un ciudadano activo, y también está haciendo que muchos de estos niños y niñas pues se vayan dirigiendo también a integrarse a esos sistemas de violencia, porque es el elemento que ven como una alternativa para poder sobrevivir. Algo que no está sucediendo en nuestra sociedad, ¿verdad? Pero que también son elementos que nos dan pautas para que nosotros podamos actuar también en las comunidades donde estamos actuando como organización para evitar este tipo de problemas. Don Mauricio, no quiero ser extremista, pero sin duda hay una serie de consecuencias que conlleva lo que usted está mencionando, el hecho de que los niños, niñas y adolescentes no están asistiendo al colegio, o cuando se da la desintegración porque las familias buscan mejores oportunidades también en otros países. Pero ¿qué consecuencias podemos mencionar en este momento, tomando en cuenta de que la educación es el pilar principal también para el futuro de los niños y niñas en cualquier país, y sobre todo depende también de ellos que existan más profesionales? Claro, estamos a la puerta de iniciar un año escolar, y es muy importante mencionar acá que la educación, así como tú estás mencionando, es un pilar fundamental y básico para la construcción de nuevas sociedades. Es por eso que hacemos el llamado como organización a que todos los actores de la sociedad civil nicaragüense pues veamos que la educación es importante, y eso pasa por reconocer que hoy en día nuestra sociedad está conformada en más del 60% por niños, niñas, adolescentes, e incluso con profesionales jóvenes. O sea, estás hablando que más del 60% de la población nicaragüense está entre 0 y 25 años. Y eso es un dato muy importante que hay que retomar. Ahora bien, lo más importante aquí es entender que la educación de calidad no solo implica, digamos, el esfuerzo de tener escuelas, de tener docentes. La educación de calidad implica un involucramiento activo integral de toda la sociedad, de toda la comunidad educativa, padres, madres de familia, actores que estamos alrededor de la sociedad civil, como organizaciones como nosotros, que estamos trabajando por la educación, las iglesias, líderes, igualmente la comunidad como en sí. ¿Para qué? Para que el niño y la niña tenga esa oportunidad de poder crecer en una educación que le permita tener esos valores y el cambio de cultura. Hay que reconocer que la educación te genera cultura, y eso es muy importante para ir rompiendo con esos patrones culturales de violencia que tenemos en las sociedades. En este informe hay propuestas, don Mauricio, para trabajar este tema. Claro, tenemos nosotros proyectos dirigidos a poder, en El Salvador, te puedo dar un ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Casas de Encuentros. Este proyecto de Casas de Encuentro es muy importante porque se logran captar a niñas, niños y adolescentes como tal, que están insertos en ese sistema de violencia de estas sociedades, y poder darle otras alternativas por las cuales ellos puedan ver que no solamente integrarse a una pandilla o ser parte de esa violencia es la forma como vas a sobrevivir. Existen otras rutas, y eso se da a través de los proyectos que nosotros estamos desarrollando. En Guatemala estamos desarrollando un proyecto que se llama Becas Ellas, ¿verdad? En la cual se le da la oportunidad a niñas de las comunidades indígenas a que continúen sus estudios, a que puedan desarrollar la educación. Acá en Nicaragua estamos trabajando junto a las comunidades educativas, junto al Ministerio de Educación, en proyectos que generen entornos protectores en las escuelas y en las comunidades. Como organización estamos muy claros de que la educación parte desde el núcleo familiar, y esto implica en la etapa de 0 a 3 años. Después viene la educación inicial, la educación primaria, secundaria y universitaria. Es ahí donde toda la sociedad, todos los actores de la sociedad nicaragüense debemos contribuir a generar la educación de calidad. Don Mauricio, en este estudio se refleja también el temor de parte de los padres con el tema de violencia, porque cuando uno tiene hijos también hay muchas dudas, incertidumbres o miedo al mandar al niño o a la niña al colegio, sobre todo si a lo mejor sienten que el hecho de mandarlos solos es una forma insegura. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos?
Te puedo traer a colación un dato en el estudio global que como organización lideramos el año pasado dentro de todo lo que es Child Fund Alliance, Pequeñas Voces, Grandes Sueños, donde más del 70% de los niños y niñas expresaron que aún en las escuelas, estoy hablando de un estudio global, aún en las escuelas existen sitios donde se pueden generar la violencia, o sea, la violencia entre pares, el acoso escolar o el bullying escolar, y que se sienten inseguros. Esos son datos muy importantes a retomar para poder decirle a todos los miembros de la comunidad educativa, padres, madres, docentes, niños, niñas, comunidad entera, de que debemos de seguir trabajando por crear ese entorno. Hay niños que no les gusta ir a la escuela y hay que hablar con esos niños y decirles por qué no quieres ir a la escuela. Puede ser que esté sufriendo una violencia entre pares o puede ser que algún docente lo esté tratando o maltratando mal. Entonces yo creo que hay que indagar con los niños, hay que escucharlos, hay que hacerlos partícipes activos de cada uno de los procesos educativos, sociales, donde ellos se sientan y puedan opinar y decidir también. Exactamente. Don Mauricio, ya para finalizar, una última recomendación o recomendaciones que quiera ofrecer. Estaba mencionando usted ahora en este momento a sociedad civil, que están incluidos también docentes, al Estado, también las empresas están incluidas para trabajar el tema de prevención de violencia. Y los medios de comunicación, Marín. Yo creo que es muy importante destacar que recordemos la importancia de la educación. La educación genera tolerancia, genera valores de solidaridad, genera valores para evitar la violencia entre pares, pero sobre todo una cultura de paz. Y por tanto, si queremos tener esa educación equitativa, inclusiva, de calidad, ¿verdad? Y que sea una herramienta imprescindible para el desarrollo de las generaciones futuras, todas y todos nos tenemos que involucrar. La educación de niñas, niños y adolescentes no es una responsabilidad solamente del Ministerio de Educación, es una responsabilidad de toda la sociedad y por tanto cada uno de nosotros debemos de hacer el llamado constante a que los niños y las niñas estén en las escuelas estudiando. Así es. Muchas gracias, don Mauricio, por acompañarnos en esta entrevista, un tema importante, podremos pasar más tiempo, de hecho que no tocamos Nicaragua, sino que nos tocamos en ese estudio, pero a lo mejor en otra ocasión podamos hablar de nuestro país. Yo igualmente agradecer el espacio a Voz TV y seguir promoviendo la educación en nuestra sociedad. Muchas gracias y felicidades también por todo el trabajo que hacen en nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Estábamos conversando con don Mauricio Castillo, quien es director nacional de EDUCOM. Hacemos una pausa comercial, regresamos con más.